Bienvenidos de nuevo a la lección 4 de la tutoría de ICT de mayo de 2017, ICT Amplified Day Trading y Scalping. Esta enseñanza es comercio de consolidaciones. Bien, ¿cuál es el secreto detrás del comercio de consolidaciones? Bueno, lo primero que debe comprender es el enfoque en el flujo diario o para nuestra subordinación al flujo de pedidos. ¿Qué le dice el flujo de órdenes diariamente en un gráfico diario? Se sugiere que el precio suba más en función de IPTA y el flujo de pedidos o era más probable que bajara. El gráfico de 4 horas es su última línea de defensa en términos de determinar el sesgo direccional. Quiere negociar preferiblemente tanto el diario como el de 4 horas, sugiriendo precios más altos o precios más bajos y buscando consolidaciones en el precio y un marco de tiempo más bajo. Entonces, en otras palabras, podríamos estar viendo una consolidación en torno a un gráfico por hora o un marco de tiempo de 15 minutos y eso puede ser una acumulación de nuevas posiciones o podría ser una acumulación de órdenes para luego buscar un rechazo, básicamente una tortuga sopa. Pero cuando se trata de consolidaciones, quiero que piense en dos campos, obviamente lo que piensan los comerciantes minoristas, tratando de hacer lo contrario en su propio comercio y lo que hace el dinero inteligente con sus operaciones. Entonces, los comerciantes minoristas buscarán rupturas para establecer un sesgo direccional. No tienen idea de lo que el mercado les puede estar diciendo. Están buscando una causa y un efecto. Si hace esto, lo entenderé, está bien, pero básicamente están persiguiendo el precio. El dinero inteligente diseñará o desvanecerá las rupturas de una consolidación. El dinero inteligente no está tratando de seguir el precio, sino que va a permitir que el precio alcance un nivel específico. Cuando IPTA cotiza a un nivel clave específico o de precio o punto de referencia de liquidez o una matriz de PD y está de acuerdo con una ruptura de una consolidación, muchas veces verá mucho patrocinio institucional en el movimiento que se desvanece, eso mismo. Los comerciantes minoristas compran el mínimo anterior y venden el máximo anterior. Esto está en consonancia con las tradiciones del análisis técnico o se conoce como resistencia de soporte clásica. Obviamente, hemos visto muchos casos en los que el soporte y la resistencia no se limitan solo al antiguo mínimo y al antiguo máximo. La liquidez descansa justo por encima de un antiguo máximo o por debajo de un antiguo mínimo, lo que obviamente nos lleva a la perspectiva del dinero inteligente comprando por debajo de un antiguo mínimo y vendiendo por encima de un antiguo máximo. Cuando los mercados están en consolidación, comprenda que la consolidación en sí misma permite la flotación abierta, que es la acumulación de órdenes por encima y por debajo de la acción actual del mercado. Así que el precio de mercado es el que es. Si los mercados están negociando en una consolidación de ese precio de mercado, querrá mirar por encima del corto plazo y por debajo. Corto plazo para donde estarían las paradas de compra y las paradas de venta. Ese es tu flotador abierto. Cuando el mercado se mueve en consolidaciones y en la consolidación lateral larga, cuanto más larga sea la consolidación, más órdenes permitirán que se acumulen. Ahora, obviamente, como un comerciante de día, no vamos a esperar una larga fase de consolidación que puede ser más bien breve. Pero dentro de esa consolidación tenemos que entender lo que se permite. Se permite que las órdenes se acumulen en términos de órdenes de ruptura, en términos de órdenes de stop loss arrastradas, órdenes de stop. Eso abriría una entrada. Por ejemplo, comprar en un stop por fortaleza y vender en un stop por debilidad. Todas esas ideas se superponen y crean una gran cantidad de flotación abierta a corto plazo. Entonces, en otras palabras, el interés abierto por encima del mercado comenzará a concentrarse. El interés abierto por debajo del mercado comenzará a concentrarse y tendrá mucha liquidez, básicamente limitando el precio de mercado. Cuando observamos el flujo de órdenes diarias o de 4 horas, la subordinación a eso en términos de acción del precio cuando ocurren las consolidaciones, cualquiera que sea la dirección de la orden diaria o de 4 horas, esa será la dirección del movimiento fuera de la consolidación con mayor frecuencia.
Punto. Entonces, si el precio se mueve por encima de la consolidación, saca 1 alto y diariamente o 4 horas es bajista, ese será generalmente el mejor escenario para operar en la consolidación. Ahora, si el flujo de pedidos diario y de 4 horas es alcista, cualquier movimiento por debajo de la consolidación se consideraría dinero inteligente acumulando las paradas de venta para subir si el flujo de pedidos diario o de 4 horas es bajista. Cualquier movimiento por encima de la consolidación por encima de un antiguo máximo será visto como dinero inteligente que eliminará las paradas de compra y acumulará posiciones cortas. Lo contrario se verá con la multitud minorista. Van a estar básicamente persiguiendo el precio. Los comerciantes minoristas persiguen las expansiones que se originan en el equilibrio, y el dinero inteligente desvanece las expansiones que se originan en el equilibrio. Ahora permítanme explicar esto un poco más claro. Cuando el mercado es bajista diario o de 4 horas en términos de su flujo de órdenes, este factor de subordinación se verá en los gráficos de marco de tiempo más bajo donde si hay una consolidación y el precio comienza a negociarse lejos del punto de precio de equilibrio más alto, si rompe un máximo a corto plazo en caso de hacer eso, muchas veces los comerciantes minoristas lo verán como algo alcista. Bueno. Y van a buscar expansiones, por lo general tipo A, B, C, D, E, movimientos. El dinero inteligente no ve que en realidad se desvanecen y van a ir en la dirección opuesta. Entonces, cualquier máximo a corto plazo que se rompa y, a medida que el precio se aleja del punto de precio de equilibrio o del medio de la consolidación, se desvanece como una carrera de parada a corto plazo. Y luego lo envían al extremo opuesto de la consolidación. Y justo fuera del rango de consolidación, una vez más, el comercio minorista piensa en términos de la antigua resistencia minorista clásica alta, el antiguo soporte minorista clásico bajo. Estamos más enfocados en el punto de precio de equilibrio porque entendemos la prima y el descuento, no solo lo que hizo el precio en un antiguo máximo o mínimo, porque entendemos que si se convirtió en un antiguo máximo, la liquidez estará justo por debajo de ese máximo para el bloque de órdenes bajista o va a subir por encima de ese nivel alto porque la liquidez que descansa arriba en forma de compra detiene el equilibrio. Queremos ver que el precio se mueva, expandiéndose, alejándose de eso. Ahora, si estamos buscando ahora que el diario o el de 4 horas es bajista, está bien, y la subordinación del flujo de órdenes en el marco de tiempo más bajo, esperamos consolidaciones. Cualquier repunte lejos del punto de precio de equilibrio que rompa un máximo a corto plazo, lo haremos. Estar buscando vender corto. Retail querrá ver eso como una ruptura en la estructura, por así decirlo. Bueno. Para las personas que quieren comerciar empoderadas, si van a ver ese tipo de cosas que en sus mentes indicarían una corrección a B, C, D al alza, si el flujo de pedidos diario o de 4 horas se está moviendo hacia abajo como entendemos y vemos una expansión que se aleja del punto de precio de equilibrio o de la mitad del rango y rompe un máximo a corto plazo, ese es nuestro escenario celular y estamos buscando el extremo opuesto o el antiguo mínimo o soporte minorista, eso es lo que será el próximo objetivo y luego se moverá debajo de eso. Y lo contrario dicho, ¿por qué el equilibrio se expande hacia abajo cuando el flujo de pedidos en el día o en las 4 horas es alcista? Si vemos un mínimo a corto plazo que se rompe en una expansión que se aleja del equilibrio, veremos que se detiene una corrida de compra, no una ruptura en la estructura para precios más bajos. Vemos que se produce un barrido en las paradas de venta para acumular nuevos largos y van a correr hacia el otro extremo de la consolidación o justo fuera de él en busca de liquidez para las paradas de compra. Empareje eso. Bueno, algunos de los escenarios, conceptualmente eso es lo que parece. Tenemos un precio que se aleja del equilibrio hasta el exterior de una consolidación. Así que vamos a hacer referencia a máximos y mínimos antiguos, cualquiera que sea el rango definido. Simplemente estamos definiendo clásicamente en términos de resistencia de soporte cada vez que vea el precio en una consolidación que es claramente definible y el precio sube por encima de esa consolidación cuando el día o las 4 horas es bajista, los comerciantes minoristas verán esto como una ruptura alcista y querrán comprar eso. Esa compra, si están irrumpiendo en el mercado como compradores, lo que crea la oportunidad perfecta como contraparte para nosotros, que imitamos a los comerciantes inteligentes.
El dinero inteligente venderá esa ruptura cuando el día o las 4 horas sean bajistas. Por lo tanto, queremos ver consolidaciones y un repunte fuera de esa consolidación para atraer a los comerciantes minoristas o menos informados a comprar pensando que están comprando fuerza cuando ese marco de tiempo más alto diario o el flujo de pedidos de 4 horas hará que los marcos de tiempo más bajos estén subordinados a esos marcos de tiempo más altos. Así que vamos a hacer lo mismo que el dinero inteligente. Vamos a vender esas rupturas en consolidaciones. Cuando el diario o el de 4 horas es alcista y el precio cae por debajo de la consolidación, los comerciantes minoristas lo verán como una ruptura en la estructura. Van a ver eso como una debilidad, ¿de acuerdo? Y van a buscar vender corto en la debilidad. Entonces, los comerciantes minoristas están tratando de vender eso como una entrada de ruptura o una posición corta. El dinero inteligente verá lo contrario si el flujo de pedidos diario o de 4 horas es tonto. Cuando vemos esta ruptura por debajo de una antigua consolidación, entendemos que se trata de una acumulación de paradas de celda en forma de emparejamiento de sus órdenes para ir en largo. Ahora, dentro del rango o la consolidación cuando el flujo de pedidos diario o de 4 horas es alcista, lo que me gusta anticipar es que los operadores ven ese antiguo mínimo que muestra un pequeño rebote a corto plazo cuando el precio vuelve a cotizar a ese mismo mínimo. Van a comprar allí y adivinen dónde van a poner su stop loss justo debajo del mínimo anterior a corto plazo. Entonces, cuando los comerciantes minoristas ven esto, están operando en el mínimo anterior, ya que la teoría clásica de soporte y resistencia no funciona. Eso es lo que esperamos ver. Luego, cuando obtenemos lo contrario, cuando el precio cotiza por debajo del mínimo anterior fuera de la consolidación, ahí es donde buscamos ser un comprador y estamos comprando esas paradas de venta cuando nuevamente, las 4 horas diarias en interiores están en un flujo de orden alcista que crea nuestra entrada de alta probabilidad de bajo riesgo. Ahora, cuando tenemos estas condiciones, buscamos que el precio vuelva al equilibrio. No anticipamos ni mantenemos siempre el extremo opuesto de la consolidación. No sabemos eso. No tenemos idea de si eso va a ocurrir con alguna validez. Simplemente tomamos el movimiento de regreso al equilibrio porque el precio, mientras que en las consolidaciones, siempre querrá volver a la media y el equilibrio es el medio de lo que consideramos como valor justo. Entonces, siempre que estemos en consolidaciones, anticipe que el precio se expanda lejos del punto de precio de equilibrio y luego fuera de la consolidación. Pero muchas veces volverá a subir rápidamente a la reglista medio, volverá al equilibrio si el día o las 4 horas son alcistas aquí, incluso si vamos a rebotar más bajo después de calentar el equilibrio muchas veces esto en sí mismo brindará una oportunidad para obtener de largo y tener un rally negociable. Bueno. Lo contrario aquí, cuando el diario o el de 4 horas es bajista y vemos que el precio vuelve a subir a un antiguo máximo mientras está dentro de la consolidación, nuevamente, los comerciantes minoristas verán esto como una antigua teoría de resistencia de soporte clásica alta. Va a ser una operación que van a vender en corto allí mismo. ¿Y sabes lo que van a hacer en su parada? Su parada de compra será reemplazada justo por encima del máximo anterior que estaba dentro de la consolidación. No entienden el flujo de órdenes, no entienden cómo los mercados tienen, acumulación de liquidez en torno a niveles de precios específicos y no aprecian cómo se busca esa liquidez en el precio. Entonces, cuando los comerciantes minoristas ven esto como su punto de entrada, estamos anticipando esto y en la acumulación de compras se detiene justo por encima del máximo anterior. Entonces, cuando esperamos a que los pacientes hagan ejercicio, estamos buscando la ruptura de consolidación por encima de un máximo anterior. Y cuando eso sucede, estamos haciendo lo mismo al imitar lo que hace el dinero inteligente. Al vender por encima de las paradas de compra que los comerciantes minoristas están menos informados, los comerciantes colocarán porque habrá una acumulación de esa liquidez del lado de la compra. Entonces, cuando el precio opere allí, IPTA permitirá una oportunidad para que los vendedores en corto en el banco emparejen sus cortos con un nivel obvio de paradas de compra que estábamos descansando por encima del máximo anterior. Bueno. Cuando el flujo de órdenes diario o de 4 horas es bajista y vemos un movimiento de precios que se aleja y sube de ese punto de precio de equilibrio y rompe un máximo a corto plazo, cuando se rompe ese máximo a corto plazo, los comerciantes minoristas lo verán como un quiebre. En estructura y buscarán comprar en largo y buscarán una formación tipo ABC y esperarán ver fortaleza en ese mercado en particular.
Dinero inteligente en nuestra mano, vemos eso como una oportunidad para vender lejos de la expansión porque nuevamente, la subordinación de los gráficos de marco de tiempo más bajo tendrá que seguir lo que se dicta en el gráfico diario o de 4 horas. Entonces, si es un flujo de órdenes bajista lo que estamos viendo en el gráfico diario y de 4 horas y vemos una consolidación, tenemos que identificar dónde está el equilibrio y luego buscar máximos a corto plazo que estén justo por encima del equilibrio y luego un repunte por encima de eso. Muchas veces vamos a ver esto como el punto de entrada ideal para los cortos. Una vez que se rompen los máximos a corto plazo, es una acumulación de paradas de compra. Entonces, si van a ejecutar las paradas de compra en un entorno bajista diario o de 4 horas, ahí es donde buscamos ir en corto y apuntamos a que la liquidez descanse por debajo del mínimo anterior que crea el soporte de consolidación. Vamos a emparejar nuestras compras para cubrir nuestra posición corta con aquellas personas que tienen topes de venta que descansan por debajo y un mínimo anterior, todo facilitado por una corrida en topes de compra desde un máximo a corto plazo que se creó justo por encima del punto de precio de equilibrio que usamos para vender a esos compradores dispuestos. Entonces, lo que estamos haciendo es emparejar órdenes tal como lo hace el dinero inteligente a nivel bancario, utilizando el flujo de órdenes de la institución desde un gráfico de fin de día o de 4 horas. Cuando el comerciante de 4 horas es alcista, los comerciantes minoristas verán esa oportunidad de venta en su mente al tener una expansión a la baja que rompa por debajo de un antiguo mínimo a corto plazo. Lo verán como una ruptura en el soporte, una ruptura en la estructura del mercado, y lo verán como una venta corta debido a la debilidad y buscarán una continuación o una ruptura en ese mercado en particular. Anticipamos esto mismo y al hacer eso, vamos a desvanecer todo ese movimiento. Ese movimiento que rompe, ese minorista bajo a corto plazo lo ve como una oportunidad para vender en corto y nuevamente, están vendiendo debilidad. Esa es una oportunidad para nosotros de desvanecernos y hacer el dinero inteligente opuesto en su mano cuando ven que el mínimo a corto plazo en un día o 4 horas es alcista. Lo que ven es una corrida en las paradas de venta. Ese mínimo a corto plazo generará un grupo de liquidez para paradas de venta que generarían inyecciones inmediatas de liquidez de venta. ¿Por qué querrían buscar vender liquidez? Porque necesitan comprar el mercado largo. Su contraparte será esta carrera en ese mínimo a corto plazo o una expansión fuera del equilibrio cuando sea alcista diario o 4 horas. Lo que estamos buscando es este particular justo aquí, donde el precio baja y aumenta la liquidez del lado de la venta a corto plazo. Usan esa liquidez del lado de la venta para ser contrapartes para comprar en largo. Cuando eso ocurre, esperan anticipar un movimiento fuera de la consolidación para emparejar sus órdenes con las paradas de compra que se encuentran por encima del antiguo máximo de consolidación. Entonces, lo que hacemos aquí es hacer las mismas cosas que hacen los comerciantes bancarios. Lo anticipamos y usamos las características genéricas de la acción del precio que están dentro de una consolidación que los comerciantes minoristas no piensan en precios como este. Piensan en vender debilidad y comprar fuerza y no entienden qué es el valor justo y cómo usarlo con el equilibrio. Entonces, ahora, cuando observamos la acción del precio en los marcos de tiempo más bajos para el comercio diario y también en los marcos de tiempo más altos, el flujo de orden diario o de 4 horas si es alcista o bajista, estamos respetando un bloque de orden alcista. ¿Estamos llegando a una matriz de PD Premium? Eso significa que vamos a ser optimistas. Eso significa que las consolidaciones que estamos viendo aquí, este es un patrón que nos gustaría ver para nuestras transacciones diarias. Ese mínimo a corto plazo podría ser, en muchos casos, el mínimo de la sesión asiática o podría ser el mínimo de un día anterior. Y cualquiera de esos escenarios crearía una maravillosa oportunidad de operar en largo como un día y todo lo que acabo de decir aquí podría revertirse para ir en corto. Así que quiero que piensen cuando los mercados se consolidan. Hay algunas características muy genéricas que observamos, o al menos lo hago como comerciante y me ayuda a construir una idea. Pero todo se deriva de la subordinación que mantendrá el precio en relación con el sesgo direccional diario y de 4 horas basado en el flujo de órdenes institucionales. Al usar lo que la matriz PRA estaría sugiriendo que está en juego en este momento, un mercado de descuento o premium, usamos nuestra matriz PDA para determinar a qué niveles están llegando básicamente. Y ese es nuestro sesgo direccional.
Entonces, si vemos que se obtuvo un sesgo direccional a partir de un gráfico diario o un gráfico de 4 horas, tenemos un sesgo direccional de marco de tiempo más alto de nuestro lado, entonces cualquier consolidación sabemos en qué lado debemos trabajar, cualquier mínimo a corto plazo que se viole por debajo del equilibrio, buscaremos extendernos en eso. Si es alcista en un día o en 4 horas, cualquier movimiento por debajo de los mínimos anteriores o la consolidación, anticipamos que a medida que se ejecutan en la liquidez del lado de la venta, ¿por qué quieren ejecutar el robo? Se detiene porque quieren emparejarlos con su compra. Entonces, de nuevo, tenemos que centrarnos principalmente en las operaciones diarias y de 4 horas por día que nos brindan jugadas direccionales de alta probabilidad y también cómo no recibir una paliza al operar en consolidaciones y trabajar en un lado del mercado y buscar esa liquidez como los bancos lo hacen. Entonces, hasta la próxima lección, deseo buena suerte y buen comercio.